Bien, tal como les comentaba, vamos a hablar acerca de esta carta, que es una carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? De eso vamos a hablar también. No era cualquier personaje. En la Biblia es alguien muy importante, sobre todo para una persona llamada Pablo. Vamos a conversar acerca de eso, vamos a hablar acerca un poco del propósito de la carta. Eh, Así que vamos a dar inicio a esto que se llama aula bíblica. Y bien, partimos con esta carta, que es una de las tres cartas pastorales que existen, primera, segunda de Timoteo y Tito. La carta a Timoteo fue escrita, bueno, por el apóstol Pablo a su muy amado discípulo llamado Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, un discípulo y fiel compañero de Pablo. Es alguien a quien él ama muchísimo, y esta carta fue escrita después del primer encarcelamiento de Pablo. Una vez que Pablo quedó en libertad, viajó, dejó a Timoteo en un lugar llamado Éfeso, que es una de las cartas que todavía tenemos pendiente, y lo dejó en ese lugar pastoreando. Voy a leer primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, para no dejar colgado el versículo. Y dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Versículo 2 dice de 1 de Timoteo, para que busquen aquellos que todavía no han buscado la cita. Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente, el versículo 2: a Timoteo, miren la referencia que hace de Timoteo el mismo apóstol Pablo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo consideraba que él había engendrado espiritualmente a Timoteo, por decirlo de alguna forma, y lo llama hijo en la fe. Y luego una de las más grandes bendiciones que siempre nosotros hemos resaltado en las cartas anteriores, que tiene que ver con que dice que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Entonces podemos ver que una de estas cartas, que es Primera de Timoteo, vamos a ver también Segunda de Timoteo, vamos a completar estas dos cartas. Fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo amado, o a quien él llama mi verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Es interesante que utilice ese concepto, mi verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, tenemos las tres cartas pastorales, y hoy estamos viendo Primera de Timoteo, capítulos 1. Bueno, el propósito de la carta, pues lo primero es instruir a Timoteo en cuanto a sus deberes. Quiero recordarles que Timoteo fue dejado en Éfeso a cargo de la iglesia de Éfeso. Era como el pastor de Éfeso, o lo dejó como pastor, como líder, como alguien que estaba a cargo de administrar esa iglesia, la iglesia que estaba en un lugar llamado Éfeso. Por lo tanto, el propósito de esta carta era justamente instruir a Timoteo, que además estaba dentro de una edad de juventud todavía cuando él fue enviado a liderar, pastorear esta iglesia que estaba allí en Éfeso. El segundo propósito es animar a Timoteo, animarlo porque de pronto la edad podría ser un factor que juegue en contra. De pronto la personalidad de Timoteo era un poquito más permisiva. Por lo tanto el apóstol lo animaba a liderar, a pastorear con la verdad esta iglesia, y además para advertirlo contra los falsos maestros. Estas tres cosas son las que resaltan en la carta a Timoteo. Ya, como dijimos al principio, era el discípulo, el hijo, el verdadero hijo, en la fe del apóstol Pablo, y
como todo padre cuida a su hijo, Pablo jamás iba a hacer lo contrario, por lo tanto él, con el afán de cuidar, de guiar y de fortalecer a su hijo en la obra a la que Dios lo había llamado, le envía esta carta con el fin de instruirlo en relación a sus deberes como el líder de la iglesia, animarlo y advertirlo contra los falsos maestros. Esta carta tiene mucho de lo que es la doctrina de Pablo, la doctrina de Jesucristo, ¿sí? De enseñanza acerca de algunos aspectos de la ley judía también. Por lo tanto, así como Timoteo, un fiel discípulo de Pablo, un hijo amado de Pablo, fue instruido, nosotros no podemos ser menos. Todo creyente debe ser instruido y nosotros vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de que todo creyente debe ser instruido. Timoteo, siendo el líder de la iglesia en Éfeso, fue instruido por Pablo. Nosotros, Pablo y yo, nuestro Pablo y yo, también debemos ser instruidos y somos instruidos en cuanto a la enseñanza por nuestro pastor y también por nuestros estudios en el Instituto Bíblico y también por personas que tienen un grado de conocimiento que es profundo y que eso permite que nosotros podamos consultar también. Por lo tanto, todo creyente debe ser instruido. Cada persona y cada creyente de sal y luz debe ser instruido en la palabra de Dios. Debe ser guiado en la palabra de Dios. Porque Timoteo lo fue y es un ejemplo para nosotros en relación al crecimiento de un creyente. Un creyente debe ser instruido y debe crecer en la fe. Vamos a leer un poco Primera de Timoteo. Vamos a leer bastante Biblia hoy, ¿eh? Vamos a aprovechar de conocer el texto. Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice lo siguiente. Miren la advertencia y la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Dice lo siguiente: al partir para Macedonia, le dice Pablo a Timoteo, pues una carta muy personal, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Acá el apóstol Pablo es súper duro, por no decirlo menos, con respecto a aquellos maestros que enseñan y no saben lo que enseñan. Todo creyente debe prepararse, debe conocer las escrituras, debe entender el sentido real del texto, debe comprender también el contexto en el que fue escrito el texto y poder interpretarlo de la manera correcta, ¿sí? Y el apóstol Pablo le dice al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. Acá está la afirmación acerca de que justamente Timoteo quedó en Éfeso mientras él continuaba su viaje hacia Macedonia. Y lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo es que aquellos falsos maestros dejen de enseñar. En el fondo, lo que busca el apóstol Pablo es cuidar a la iglesia de Éfeso de aprender algo de manera incorrecta o de creer o poner su fe en cosas que son falsas o en creencias falsas. Por lo tanto, Pablo instruye a Timoteo a que primero prive de enseñar a estas personas que estaban enseñando una doctrina errada o una
o una palabra que en realidad era falsa. No estaban enseñando cosas reales, estaban enseñando falsa doctrina. Y luego dice de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Vamos a hablar un poco de esto, porque una de las advertencias que hace el apóstol Pablo tiene que ver con el gnosticismo que reinaba en esa época y con el legalismo que venía de aquellos judíos que no creían en Jesús y que querían implementar la ley judía, cuando la ley judía, para que el creyente pueda ser salvo. Pero el apóstol Pablo afirma que la manera en la cual podemos ser salvos es a través de Jesucristo. Aquí el apóstol le hace una advertencia a Timoteo y le dice, y habla acerca de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esto está directamente relacionado con todo aquello que es como la búsqueda de los nombres de los ángeles, y que tiene que ver con el gnosticismo, con creer aquellas cosas que no estaban en la verdad bíblica y que hacían que el creyente se desviara de la verdad e incluyera en su fe aspectos que no vienen de la palabra de Dios y que no tienen nada que ver con la salvación y con la fe en Jesucristo. Entonces dice, y genealogías interminables de nombres de ángeles y de cosas así que el apóstol Pablo le prohíbe, o mejor dicho, le advierte a Timoteo que se prohíban ese tipo de enseñanzas que son mentiras. O sea, ni siquiera es que es verdad, sino que eran como dice acá, leyendas, cosas que no tienen un fundamento y lo único que hace es hacer perder el tiempo al creyente y apartarlo de la fe real. Entonces, el apóstol Pablo dice, apártense de esas cosas, no dejes que enseñen ese tipo de cosas dentro de la iglesia, porque lo que importa a la iglesia o a los efesios o a la iglesia de los, que se ubicaba allí en Éfeso era conocer la palabra, eso era lo que importaba. Y por otro lado, el legalismo que tiene que ver con que poco menos el creyente tenía que hacer muchas cosas para ser salvos, que en otras palabras era también cumplir la ley, también exigían, por ejemplo, algunas cosas como, por ejemplo, circuncidarse. La circuncisión es una señal que el judío tiene y tenía en aquella época, que significaba que formaban parte del pueblo de Dios. Y no era otra cosa que a los hombres le cortaban el prepucio del pene. Y esa era la señal que demostraba que era un verdadero judío, que tenía circuncidado o tenía el pene, el prepucio del pene era extirpado, era cortado, ¿ya? Pero el apóstol Pablo en otra de sus cartas también afirma que esto no es necesario para para los creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestra atención en otra cosa o creencia fuera de la palabra. Es peligroso creer en cosas que no están en la palabra de Dios, o hacerse ideas erradas acerca de la salvación o acerca de la forma en la que tenemos que ser salvos. Todo está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia. Y para nosotros es seguro poner atención a la verdad, siempre. Poner atención a lo que está escrito en la Biblia. En el caso de Sal y Luz, nosotros como comunidad de fe tenemos la virtud de que podemos no solamente aprender a través de la palabra, sino a través de personas que también tienen conocimiento de esta palabra y que pueden ser guiadas en el conocimiento de Jesucristo cada día, ¿ya? Entender también que Jesús nunca va a poner sobre nosotros una carga mucho mayor que la que nosotros podamos resistir. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando. Tengo acá que... Para verse. Sí. Bien. Continuemos. Por lo tanto, yo quise destacar algunas falsas creencias que existen al día de hoy
y que son, digamos, habituales. Por ejemplo, la creencia de que se puede hablar con los muertos. Hay personas que le hablan a los muertos, hay personas que oran a los muertos, al papá, a la mamá, al amigo, a la persona, al ser amado que ha muerto, y hay personas que le oran, y la verdad es que ellos no tienen la capacidad de escuchar porque la Biblia dice que el que murió ya no puede volver a este lado, ni interactuar con nosotros, con los vivos, porque su tiempo ya acabó sobre la tierra y el único que hoy nos puede escuchar, según la Biblia, en términos de salvación y en términos de perdón, es Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente que invoca a los muertos y la verdad es que ellos no pueden hacer nada. Y es una creencia de este tiempo, creer que los muertos nos escuchan. Otra creencia de este tiempo es que hay personas que invocan ángeles buenos, el angelito este, el angelito aquel. Yo me acuerdo que cuando tenía un negocio en Galería Caracol, existía la creencia de que se podía invocar ángeles según el color y según una piedra. Pues bien, esa también es una creencia que no está, que no aparece en la Biblia como algo que se puede hacer. Eh, Recuerden que en la Biblia eh, habla acerca de que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Jesús es el único que puede intervenir en caso de que tengamos alguna necesidad espiritual, ¿sí? También es verdad, y la Biblia también afirma que existen ángeles, pero estos ángeles están para el servicio de Dios. Ellos obedecen a Dios. Nunca nos van a obedecer a nosotros porque su fidelidad y su deber está hacia Dios y ellos hacen todo lo que Dios les pide que hagan, ¿ya? Algunos creen que, por ejemplo, y esto también es una creencia de este tiempo, que hay poder, que el hombre puede tener poder para sanar, que tiene poder sanador, ¿ya? Probablemente alguno tenga algún tipo de poder limitado por alguna religión quizás de tipo ocultista o satanista o de ese tipo, que pueda ejercer algún tipo, entre comillas, lo voy a decir, de sanidad, pero la verdad es que la única sanidad que sana de verdad el alma, el cuerpo y todo el ser del hombre es la sanidad que viene de Dios. Dios es el que hace una obra de sanidad total y sin pedir nada a cambio. Cuando las personas buscan sanidad en otra cosa que no es Dios, lo único que encuentran allí es esclavitud. Puede que obtengan un beneficio, por supuesto, pero la consecuencia de eso es esclavitud. En algún área espiritual o de vida, esa vida o esa área se va a transformar en esclavitud. Hay personas que habitualmente creen que a través del tarot, el horóscopo o hacer una manda pueden cambiar el futuro, pueden observar el futuro o pueden ver cosas que no está al alcance del hombre, pueden conocer, no sé, situaciones como espirituales y la verdad es que estas cosas puede que en algún área de la vida de la persona sean acertadas, pueden acertar ellos en algunos aspectos, pero eso eh, no significa que se pueda consultar a ellos para bien. Yo les insisto, todo lo que tiene que ver con lo que no es consultar a Dios en términos espirituales trae al ser humano esclavitud. Porque Dios es el que conoce el futuro de las personas, Dios es el que conoce el corazón del hombre, Dios incluso nos dejó un bosquejo de todo lo que va a pasar en esta humanidad en la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos la palabra y la Biblia, podemos estudiar acerca de estos temas y podemos conocer el fin de todas las cosas, ¿sí? Y además de eso, Dios es tan bueno que en la iglesia también dejó dones por intermedio del Espíritu Santo, y también Dios en su buena voluntad, en su gran amor, Él
nos permite que podamos preguntarle a Él acerca del futuro. Bueno, dentro de las otras cosas de las cuales podríamos hablar acerca de lo que es la magia blanca, por ejemplo, que algunos creen que esta es buena, y la verdad es que todo lo que tiene que ver con magia y con ocultismo y con consultar este tipo de cosas siempre trae una atadura al hombre, trae esclavitud, trae maldición también, ¿sí? Porque la verdad es que todo lo que no viene de Dios, todo lo que no viene espiritualmente de Dios, nos hace un daño. La Biblia dice que es del reino de las tinieblas o que es de Satanás. Por lo tanto, él lo que procura, como leíamos en un texto hace un tiempo atrás, que dice que Jesús mismo dijo que el ladrón, o en otras versiones dice Satanás, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Después hay otro tipo de creencias que tiene que ver con, por ejemplo, no, es que ¿cómo voy a molestar a Dios? Debe estar tan ocupado Dios. ¿Cómo no lo no lo quiero molestar? Yo prefiero dar gracias por lo que tengo. Mira, es bueno ser agradecido, es súper bueno, pero también es bueno acudir a Dios y pedirle todo lo que tenga que ver con nuestra necesidad, independiente de que Dios nos vaya a proporcionar o nos vaya a dar aquello que pedimos. Puede que Dios no nos dé nada, pero sí nos va a dar consuelo, nos va a traer paz, nos va a traer alivio al corazón en relación a todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Debemos ser personas creyentes que tienen suplida toda su necesidad en Cristo. Entonces, Dios nunca se va a enojar porque le pidamos tanto, sino que todo lo contrario. Él es el dador de todo, de la vida, de nuestra vida, es el dador de todo lo que podemos tener, es el dador el que llena nuestra mesa o que nos proporciona alimentos a la hora de comer, es el que nos proporciona vestimenta, a veces en abundancia, otras veces con límites, pero es Dios el que da. Mucho o poco, es siempre Dios el que da. Y eso es importante. Alguna de las otras falsas creencias de hoy es creer que Dios castiga si tropiezas. Es que como si Dios te estuviera esperando con un garrote si te equivocas o nos equivocamos. Ay, me equivoqué, Dios me va a castigar. Eso no es verdad. Dios, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros nos equivocamos, lo primero que la Biblia dice, corre al trono de la gracia para hallar, para encontrar el socorro, ¿sí? Por lo tanto, si alguno en este mismo momento siente que ha fallado, que ha pecado, y cree que Dios no lo va a perdonar, mentira, eso no es mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios jamás va a despreciar a una persona que se humilla en la presencia de Dios y le pide perdón y se acerca a Él. Ninguno de ustedes y ninguno de nosotros va a rechazar a un hijo por más que el hijo se porte mal. Todo lo contrario. Probablemente lo vamos a guiar y lo vamos a disciplinar, probablemente le vamos a enseñar, pero jamás lo vamos a rechazar porque es nuestro hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Dios no rechaza a los que le buscan. Dios no rechaza a los que le aman. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente hay otro tipo de falsas creencias que ustedes deben tener en su mente o deben recordar o se les ha ocurrido. Y quiero decirles que si hay algo que ustedes creen y dicen, chuta, ¿y esta será una falsa creencia o no? Pues la única forma de descubrir si eso es una falsa creencia o no es ir a la Biblia, es buscar en la palabra de Dios, es ver en este mapa del caminar cristiano que se llama Biblia y que el Padre nos dejó para que nosotros podamos guiarnos. Nos dejó lo esencial allí. Por lo tanto, podemos acudir a ella y descubrir si estamos equivocados en alguna cosa y si estamos equivocados, rectificarlo, simplemente, o volver al camino. ¿Sí? Ahora, Pablo reafirma su consejo a Timoteo. El capítulo 1, 18 al 20, dice lo siguiente. Timoteo, hijo mío,
Me gusta esta expresión del apóstol Pablo porque él mira a Timoteo realmente como un hijo y se refiere a él en reiteradas ocasiones como su hijo y como un hijo de él. Y él lo sentía de esa manera, un hijo espiritual, alguien en quien confiaba muchísimo y a quien le podía delegar la gran responsabilidad de administrar una congregación como era la de Éfeso. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Miren lo que recién estábamos hablando acerca de consultar el futuro, acerca del futuro, perdón, a otro lugar que no sea Dios. Y acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, te doy este encargo, es decir, de administrar la iglesia de los Éfesos. Te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Dios le habló a través de otras personas acerca de este llamado que tenía Timoteo de liderar y de pastorear. Entonces el apóstol Pablo le recuerda estas cosas y le dice que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. La buena conciencia viene a partir del conocimiento y la fe en Jesucristo. La buena conciencia viene por el creer en Él y no retroceder en nuestros pensamientos respecto al creer en Jesucristo, ¿sí? Entonces dice que pelees la buena batalla, refiriéndose exactamente a las falsas doctrinas, y mantengas la fe y una buena conciencia, es decir, siempre una conciencia llena de la palabra de Dios. Por no hacerle caso a su conciencia, es decir, a una conciencia llena de la palabra de Dios, algunos han naufragado en la fe, por olvidarse de la palabra, por dejar de mirar la Biblia y poner y llenar de su conciencia otras creencias que no venían o otras enseñanzas que no vienen directamente de la palabra de Dios en relación a la salvación y a la fe. Dice que algunos han naufragado en la fe y nombra a unas personas que dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro. Estas dos personas naufragaron en su fe, se apartaron. Y luego el apóstol dice: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No solamente ellos se apartaron, sino que además se podría decir que volvieron atrás en cuanto a la fe. Dejaron de creer en Jesucristo. Blasfemaron. ¿Mm? Vamos a seguir acá con la Biblia. Pero además de las instrucciones que les entregó el apóstol Pablo a Timoteo, también le deja instrucciones acerca de la oración. Nosotros hemos comenzado un tiempo de oración como Sal y Luz, como comunidad de fe. Cada 15 días nos reunimos los días jueves para poder orar, para poder interceder, para poder conocer, acercarnos a Dios como comunidad de fe y poder invocar su nombre. Y para eso voy a leer la cita bíblica que aparece acá, que es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Este texto habla de cuatro tipos de oración, se podría decir, o cuatro características de oración. Voy a primero a leer el texto y después vamos a hablar acerca de eso. Dice así: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Primero dice: así que, voy a leer el versículo 1, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Tenemos cuatro características acerca de esto, de la cual el apóstol Pablo menciona, y habla acerca de plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. La plegaria, lo voy a explicar, así voy a esbozar un poquito. Cuando aquí habla de plegaria, se refiere específicamente
una petición. Es una petición. Una plegaria es una petición, por sí mismo o por alguien respecto de algo. Esta plegaria puede ir dirigida, en nuestro caso como creyentes, las plegarias van dirigidas a Dios, pero este concepto también se podía utilizar para ser dirigido a una persona que no sea Dios. Es como, como cuando uno va y le dice, oye, tú me prestarías 10.000 pesos y te lo devuelvo mañana. Eso es una plegaria. O a eso se refiere con una plegaria. Entonces, con respecto a Dios, es como decir, Padre, tú ayuda por favor a esta persona a hacer algo, o ayúdame en esto. Es una acción que se le hace a Dios. Creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido. No sé si lo pueden revisar eso para poder silenciarlo, o la persona lo pueda silenciar. Bien, continuemos. Entonces, la plegaria es una petición que se le hace a Dios acerca de alguna situación. Y yo quiero decir algo, respecto al aumento y a la profundidad. Nosotros podemos partir con plegaria y terminar en súplica. Es como ir de una oración quizás, más superficial, por supuesto, honesta, sincera, pero, pero que quizás es como una petición. Dios, te pido tal cosa. Dios, ayúdame en esto. Dios, te pido por aquel. Es como así, una oración con fe, creyendo que Dios escucha, pero quizás un poco distante, se podría decir también. Luego viene la oración. Y la oración, según este texto, tiene la característica que la oración va dirigida siempre a Dios. La oración no tiene este doble uso como la palabra plegaria. La oración es algo que se dirige solo a Dios, y tiene relación con cosas que Dios puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, Dios solamente puede perdonar. Entonces uno ora y le dice, Señor, y esta ya es con un poco más de pasión, ¿sí? Es como, Señor, yo te pido que le perdone los pecados de esta persona, perdónala, Señor, sácala de ese lugar. Ya es una oración que va dirigida a Dios y tiene más pasión, tiene más sentimiento, tiene más deseo, por decirlo de alguna forma. Entonces la oración es una oración en la cual se le piden cosas a Dios que solo Dios puede dar, así como están los ejemplos, la santificación, por ejemplo, un milagro, una sanidad, algo que Dios nos puede entregar y que es imposible para nosotros como hombres poder adquirirlas, ¿ya? Por lo tanto, la oración es un poquito más apasionada, más profunda, más cercana a Dios que la plegaria. Quiero decir algo, siempre todas son cercanas a Dios. Lo que cambia es el deseo, es la profundidad, es la pasión que uno le pone desde el deseo para poder buscar a Dios y que Él nos conceda alguna cosa, alguna petición, ¿ya? Es algo más profundo. Y luego viene la súplica. El apóstol Pablo dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, ¿sí? Oraciones, ahí vamos aumentando en intensidad, y súplicas. Ya la súplica tiene que ver y tiene el sentido que tiene esta palabra. Es como cuando tú te pones a conversar con una persona de una forma íntima y personal. La súplica, ya es la intimidad con Dios máxima en la oración. Es cuando el grado de desesperación por alguna situación X llega al punto en el cual uno entra a la habitación del rey y le dice, Señor, por favor, te suplico, te ruego que tú respondas a esta oración. Te pido por esta persona, te pido por mi vida, Señor, quiero ver tu gloria, Señor, necesito ver tu gloria. Ya es una oración que es íntima, Dios y tú. Así como cuando éramos hijos, o cuando nuestros hijos le tiran la polera o la falda a la mamá, o el pantalón a la mamá, pidiéndole algo, mamá, por favor, te lo pido, por favor, por favor. Bueno, así es la súplica. La súplica es la vida de la persona derramada ante Dios por algo.
o por alguien o por nosotros. Esa es la súplica. La súplica es el grado máximo de intimidad con Dios en la oración, ¿sí? Que puede ser una petición o puede ser alguna otra cosa, pero esa es la súplica. Y como toda oración debe terminar con una acción de gracias. Eh, la acción de gracias es un ejercicio de gratitud. Es un ejercicio en el cual yo después de orar, después de hacer una plegaria o después de suplicar en la presencia de Dios, yo le digo, Señor, gracias. Gracias porque sé que me escuchaste. Gracias porque yo sé que tú me vas a responder. Gracias porque, aunque no sé de qué forma lo vas a hacer, sé que tú ya estás obrando. Gracias, Señor. Gracias porque yo he visto cuántas veces tú me has respondido. Gracias, Señor, porque si yo tengo alguna virtud es porque tú, Señor, has hecho algo en mí. Gracias, Señor. La acción de gracias es tener gratitud hacia Dios. Gratitud hacia nuestro Padre, que con su amor, su misericordia, con su gracia, con ese favor que no merecemos, pero que Él nos hizo, Él nos escucha. Y Él no solamente nos escucha, sino que Él detiene su oído, pone atenta su mirada para poder escuchar lo que nosotros le vamos a decir. Por eso, si vamos a hacer que Dios ponga atención, entonces oremos con intención. Si nosotros logramos captar la atención de Dios, entonces cuando oremos, no oremos palabras vacías o cosas que no entendemos. Oremos con profundidad, oremos con intención, oremos creyendo que Dios nos está escuchando, porque Dios nos está escuchando. Dios escucha a cada uno de los creyentes de Sal y Luz. Dios escucha a todos nosotros. Nos escucha, independiente de que Él haga o no haga lo que le pedimos, porque hay que tener claro algo. Los siervos somos nosotros. Dios no es un sirviente para nosotros. Dios es quien, por supuesto, va a estar dispuesto a responder nuestra oración, pero de la manera que Él encuentre necesaria para nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre terminemos nuestra oración con gratitud, diciéndole gracias, Señor. Gracias. Y esta oración, fíjense ustedes que lo importante del apóstol Pablo, de cuál es la instrucción que le entrega a Timoteo en relación a la oración, le dice, mira que los creyentes y que todos los creyentes oren, hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias. Y más abajo, el versículo 2 continúa diciendo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Qué interesante esto, ¿eh? Probablemente tú no votaste por Boric, probablemente tú no querías que salga Boric, pero hoy es tu presidente. Y como tu presidente, como autoridad, la Biblia aquí nos manda, dice especialmente por los gobernantes, nos manda como creyentes a orar por él, a pedirle a Dios que le dé sabiduría para que gobierne Chile, a pedirle a Dios que le dé sabiduría a nuestro alcalde, a aquellos que administran el país. Y eso tiene un beneficio no solamente para nosotros como creyentes, sino para todos los chilenos, que es, que dice acá, para que dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Sí, de pronto nuestros gobernantes pueden hacer que la vida que lleva la iglesia se vea entorpecida. Por eso es importante que estemos orando por nuestros gobernantes, que oremos por cada elección que se haga en Chile. Oremos por Chile, oremos por nuestro país, oremos para que Chile sea un país en el cual el Evangelio pueda avanzar, la predicación de la palabra pueda avanzar, pero también podamos avanzar en justicia, que también podamos avanzar en equidad, que también podamos avanzar en un montón de cosas que probablemente
no solamente la iglesia la necesita, sino que también necesita, todo Chile necesita estas cosas. Por lo tanto, es importante que oremos entonces por aquellas personas que nos gobiernan. Porque acá el texto en el versículo 3 dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Miren, esta es la voluntad de Dios, queridos amigos, que todos los hombres, todos, sin excepción, puedan llegar a la salvación. Es verdad, todos nos van a llegar, pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos los hombres lleguen a ser salvos, sean comunistas, sean derechistas, sean de centro derecha, en el caso de los políticos, porque aquí está hablando de los gobernantes, sean asesinos, sean criminales, sean hinchas de Colo-Colo, hinchas de la U, todos necesitan salvación, todos, 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 todos. Por lo tanto, la idea de Dios es que todos los hombres sean salvos, todos. No todos van a poder ser salvos, pero mientras dependa de nosotros, debemos hablar de Jesucristo a todas las personas que se nos crucen, en la medida de lo posible. ¿Sí? Y acá el texto, el versículo 4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Luego el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdad. ¿Sí? La verdad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. Orar. ¿Sí? Y orar, y esta oración debe ser sin estorbo. Sí, la oración puede tener estorbo, claro que sí. Puede verse entorpecida nuestra oración, ¿por qué? Porque en 1 Timoteo 2, capítulo 2, perdón, versículo 8, leemos lo siguiente. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, o sin enojos ni peleas, sin enojos ni rabietas que duren todo el día, sin enojos ni... A ver, ¿qué más puedo decir ahí? Puedo decir, sin mañas, yo soy medio mañoso de repente, pero mis mañas son como silenciosas. Hay otros que son tan mañosos que se les cruza el gato y lo patean, o el perrito y lo patean. Y hay distintos tipos de mañas. Bueno, estas cosas, cuando permanecen en el corazón, producen una dificultad en nuestra oración para llegar a Dios. No porque Dios no nos vaya a escuchar, sino porque nosotros no vamos a tener la claridad, estando en ese estado de ánimo, para orar con justicia, con raciocinio, con claridad. Vamos a estar quizás ahí mordiendo el labio, ¿no? Entonces es importante que todos nosotros oremos y que en la medida que podamos quitar de nuestro corazón todo enojo, rencores, raíces de amargura, a la medida que Dios nos va mostrando estas cosas, entonces procuremos acercarnos a Dios y decirle a Dios, ayúdame, quítame esto del corazón, te lo pido, Padre. Esta es una recomendación que el apóstol Pablo le daba, o una instrucción que el apóstol Pablo le daba a su fiel hijo, a su verdadero hijo Timoteo, ¿sí? Que levantemos manos santas, dice orando en todas partes. Esto me gusta, porque a veces nosotros limitamos la oración a un espacio, a un lugar, a una forma. Y la verdad es que cuando nosotros, así como en algún momento lo hemos dicho, orar es conversar con Dios. eh, Cuando nosotros conversamos con las personas que amamos, con nuestra esposa, con nuestro amigo, con nuestra amiga, nosotros no buscamos un lugar específico para conversar entre nosotros. Nosotros, no es que, supongamos, imagínense, yo le digo a mi esposa, amor, necesito hablar contigo, y mi esposa me diga, ya, pero vamos a la pieza. No, es que conversemos acá. Y ella me dice, no, es que acá no te escucho mejor en la pieza.
hay mejor acústica. La verdad es que Dios, así como nosotros tenemos la capacidad de conversar en cualquier lugar y en cualquier momento, también lo mismo dice aquí el apóstol, que los hombres oren en todas partes, y que en todas partes se puede conversar con Dios. No hay un lugar específico, no hay solamente en el lugar donde nos reunimos como sal y luz, o solamente en la habitación, o solamente en X lugar. Dios nos escucha cuando manejamos y hablamos con Él. Dios nos escucha cuando vamos caminando. Dios nos escucha cuando estamos en el campo o cuando estamos en la ciudad. Dios escucha y Él puede caminar con nosotros mientras hablamos con Dios. No hay una posición, Dios no va a esperar que tú te pongas de rodillas para orar, o de guatita para orar, o que estés de pie para orar, o que estés con los ojos abiertos o cerrados. La verdad es que nosotros los creyentes cerramos los ojos para orar, para concentrarnos, solo para eso. No tiene una connotación distinta. Oramos de esa forma porque así nos podemos concentrar mejor. Sobre todo los que tenemos déficit atencional, que empezamos a orar y una mosca nos distrae. Entonces, la instrucción es orar en todas partes, levantar las manos al cielo con pureza de corazón, con pureza de corazón. Quizás es bueno, una vez de reconocer a Dios como el verdadero Dios, decirle: Señor, en mi corazón hay cosas que yo sé que no te agradan, y Padre, te pido que me las quites. Y uno nombrarla. He pensado en esto, he deseado aquella cosa o aquello, he visto lo que no debo ver, he consumido cosas que no corresponden. Dios conoce el corazón, Dios sabe todo lo que hacemos, por lo tanto acerquémonos a Dios y cuando hablemos con Él, contémosles todo, seamos un libro abierto con Dios. ¿Sí? Por último, nos quedan las preguntas, y las preguntas son las siguientes. ¿Cómo reaccionas frente a la instrucción bíblica? Esta es una pregunta interesante porque más de alguno se puede molestar cuando alguien le dice: mira, sabes que estás equivocado porque la Biblia dice que esta es la manera de conducirse y no aquella. Entonces, ¿cómo reaccionas frente a la instrucción bíblica? La otra pregunta es: ¿cómo te ha ayudado la oración? ¿Te ha ayudado la oración, no sé, en alguna petición que has hecho? ¿Has orado por alguien y Dios ha hecho algo? ¿Has orado por algo que tú tienes que a ti te ha costado superar? ¿Lo has hecho y eso te ha ayudado? Pues bien, ¿cómo te ha ayudado la oración? Piensen en estas preguntas mientras tanto, reflexionen en ellas. Y por último, ¿te gustaría comprometerte a orar por otros? ¿Asumirías ese compromiso? Mira, no se trata de orar por todo el mundo. Señor, te pido por cada uno de los 17 millones de chilenos que viven en esta larga y angosta tierra, que algunos llaman paraíso. No se trata de eso, se trata de ser intencional en todo lo que hacemos. Si yo veo que no puedo orar por 50 personas porque me da sueño y me canso, oro por 2, por 3, por alguna situación específica. ¿Y a ti te gustaría comprometerte a orar por otros? Pues bien, voy a dejar esa pregunta allí, y antes que me empiecen a responder,